Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy estamos en un nuevo espacio, en un nuevo tiempo para aprender de las Escrituras y estoy muy emocionado ya que hoy tenemos el último programa de la miniserie de los rollos del Mar Muerto y vamos a finalizar con este fragmento misterioso, este fragmento desconocido hallado a orillas del Mar Muerto en Qumran. Así que Adonai nos tendrá preparado en este tiempo, algo maravilloso. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom Loida, bienvenida. Shalom Deyanira, bienvenida hermana. Shalom Carolina, bienvenida. Bienvenidos a todos los que están presentes en la transmisión por Facebook y los que ven el video grabado por nuestro canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Vamos a dar gracias a Elohim y comenzamos. Gracias Padre, te damos. Tú eres bueno Padre. Danos entendimiento en tu palabra. Toda la gloria a ti Padre, porque tú nos das de tu bondad, de tu benevolencia, de tu compasión hacia nuestras vidas y nos enseñas para cada día ser más entendidos, ser mejores, Padre, para ti. En el nombre de la Don Yeshua, purifícanos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con este tiempo tan interesante y vamos a hablar acerca de este fragmento desconocido. Este fragmento, como muchos fragmentos fueron hallados en Qumran, este fue hallado en una cueva, la cueva número 4, ya que estas cuevas están numeradas, data del año 100 antes del Mesías. Imagínense, o sea, este fragmento tiene un poquito más de 2000 años. 2000 años. Tenemos un fragmento de un poco más de 2000 años que hoy mismo vamos a poder leer y entender. Esto está escrito en lengua aramea, no está en hebreo. Pero, ¿por qué es tan interesante esto? Porque justamente el nombre que se le da a este fragmento es Apócrifo de Daniel o Apocalipsis arameo. Yo me inclino más por el Apócrifo de Daniel o un fragmento desconocido de Daniel. ¿Por qué? Es interesante porque Daniel en su mayor parte está escrito en arameo. Es el único libro de las Escrituras que la mayor parte del libro está escrito en arameo. Ningún otro libro de las Escrituras del Tanaj está escrito en arameo. O sea, desde el capítulo 7 en adelante está escrito en arameo. Comienza en hebreo, pero termina en arameo. ¿Sí? No se sabe por qué, pero es una característica del libro de Daniel. Y aquí tenemos este fragmento que tiene mucha conexión en la forma de hablar, en las profecías, con el libro de Daniel. ¿Sí? Hay una conexión muy importante, por ende se entiende, se considera que este fragmento pertenecía, ¿sí?, a una extensión del libro de Daniel o a una parte perdida del libro de Daniel. Así que vamos a adentrarnos en este descubrimiento que muy pocos conocen, ¿sí? Este fragmento se destaca por una muy temprana mención mesiánica de un hijo de Elohim. Así se le llama, el hijo de Elohim. Esto es impresionante porque no se tenía, estoy hablando de los eruditos, de las personas que estudian los textos, no se tenía entendido que los hebreos antiguos concebían que el Mesías sería llamado hijo de Elohim, porque en ninguna parte de las escrituras del Tanaj existe tal título. Pero tenemos aquí, ¿sí?, como protagonista un hijo de Elohim. Por ende, ahora los que estudian los manuscritos y los textos conocen que los antiguos hebreos ya concebían que el Mesías iba a ser llamado hijo de Elohim.
¿sí? Con este fragmento misterioso, con este pedacito de texto que Elohim permitió descubrir, porque es un pedacito, ya lo vamos a ver, podemos saber que ellos sí sabían que iba a haber un Mesías y que iba a ser llamado Hijo de Elohim. ¿Sí? Entonces, por eso, Yeshua dice que Elohim es su Padre, que Él es el Hijo de Elohim. ¿Sí? Entonces, los fariseos y todo oyente de esa época, a los que Él se estaba refiriendo en ese momento, y cuando Él decía, yo soy el Hijo de Elohim, ellos sabían a qué se refería, que Él era el Mesías. Por eso quisieron apedrearlo muchas veces. ¿Sí? ¿Y qué significa que es el Hijo de Elohim? Que viene de Elohim, que su esencia es Elohim. ¿Sí? No está separado de lo que es Elohim. Él es Elohim. Eso significa. ¿Sí? Entonces, este fragmento es muy importante. Es muy importante. El texto incluye frases, como dije, Hijo de Elohim, el Altísimo, el Elión, ¿sí? Por la que tenemos dos referencias importantes en Daniel, por ejemplo en Daniel 7, 13 al 14, y también tenemos una referencia en Lucas 1, 32 al 33, ¿sí? Que están relacionadas con este fragmento, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Vamos a ver una foto, ¿sí? de este fragmento. Tenemos aquí la imagen, la foto. Este es el fragmento del que estoy hablando. Como ven, el fragmento contiene dos columnas. Es un texto breve con dos columnas. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Sí? La primera columna está dañada, como lo vemos a la derecha, ya que en hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera columna está dañada y requiere, por lo tanto, de alguna restauración interpretativa. Nosotros no vamos a restaurar este fragmento, de eso se ocupan otras personas, pero nosotros vamos a entender lo que dice hasta el punto en que se permite, ¿sí? Por la condición de este fragmento, ya que, como vemos, está rasgado, ¿sí? Por la parte derecha, y hay como 4 palabras, 5 palabras que no se pueden leer en cada línea, ¿sí? Y eso no permite poder ver todo el contexto. Pero en la segunda columna tenemos el texto completo y esto es lo que nos va a dar el contexto básico de lo que dice el fragmento. ¿Sí? Entonces vamos a adentrarnos en este tan interesante fragmento del libro de Daniel, hallado entre los rollos del Mar Muerto. Este fragmento era antes desconocido, no está en las Escrituras, pero es un texto que fue hallado junto con los demás textos del Tanaj. Esto quiere decir que en algún momento de la historia este texto pertenecía a un capítulo de Daniel, ¿sí? Que ahora mismo no lo tenemos, ¿sí? Vamos a ir a este fragmento, vamos a leer qué dice y luego de leerlo todo vamos a entenderlo, vamos a analizar el contenido y a unirlo con diferentes partes de las Escrituras y del libro de Daniel, precisamente. Vamos a comenzar y dice así. La primera columna comienza en la primera línea diciendo: sobre él reposó o se sentó, cayó ante el trono. Como ven, la primera parte de la línea no se puede leer, sino la final. La segunda línea dice el rey perpetuo o el rey del mundo, ya que la palabra olam puede significar perpetuo o del mundo. En hebreo antiguo es perpetuo, por eso pongo el significado primero como perpetuo. El rey olam, el rey perpetuo, la ira viene y tus años se acortarán, es tu visión y todo vendrá hasta siempre, o sea, para siempre. Habrá guerras, la opresión vendrá sobre la tierra y una gran matanza en las ciudades. Vemos aquí que se está hablando de algo apocalíptico, estamos hablando de algo del futuro que va a suceder y que en las Escrituras lo vemos por todos lados. Menciona aquí en la línea 6 al rey de Asiria y al rey de Egipto, que no sabemos qué están haciendo, pero están ahí. Dice que será grande sobre la tierra, no sabemos qué será grande sobre la tierra,
pero por lo que podemos entender aquí, está hablando de guerras, de hambruna, de caos, de destrucción. Por ende, esas podrían haber sido palabras que estuvieran en esta línea. En la línea 7 dice servirán y todos obedecerán. O sea, aquí está hablando de los pueblos, ¿sí? Aunque no lo podemos ver aquí, está hablando de siervos y de que van a obedecer. ¿A quién? Bueno, al gobierno del mundo, que ya lo vamos a ver. Y la última línea de la columna 1 dice, grande será llamado y en su nombre se nombrará. ¿De quién estaba hablando? Bueno, aquí dice que grande será llamado y en su nombre se nombrará, o sea, se proclamará su nombre. Aquí muchos, intérpretes de lo que se está hablando aquí, muchos intérpretes de este fragmento, lo asocian a la figura del Mesías. O sea que se va a proclamar el nombre del Mesías. Y como dice aquí, en su nombre se nombrará, o sea, el nombre de Yeshua. ¿Sí? En su nombre se nombrará y será grande, grande será llamado, ¿sí? En este tiempo de opresión. Vamos a leer la columna 2. Dice, será llamado hijo de Elohim. Ven, aquí sigue la columna. Este grande será llamado hijo de Elohim. Lo llamarán hijo del León, o sea, del Altísimo. Aquí tenemos la mención temprana de hijo de Elohim. Será llamado Ben ha-Elohim. Lo llamarán Ben ha-Elión. Como los relámpagos que viste, así será el reino de ellos. Ya vamos a ver qué reino. Reinarán unos años sobre la tierra y todo pisotearán. Está hablando de los reinos, o sea, habla de un reino, precisamente, no de muchos, sino de un reino de la tierra. ¿Sí? Y será como los relámpagos. Y todo pisotearán. Los pueblos a los pueblos pisotearán y las ciudades a las ciudades. Hasta que se levante el pueblo de Elohim y todo descansará de la espada. Su reino será un reino perpetuo y todos sus caminos en rectitud. Él juzgará la tierra con rectitud, amén, y todos harán shalom. La espada de la tierra cesará, amén, así dice Isaías. Y todas las ciudades a él se postrarán. A Yeshua, el gran Elohim es su fuerza, él mismo hará la guerra por él, a los pueblos dará en su mano y a todos los arrojará ante él. Su dominio es dominio perpetuo y todas las profundidades de la tierra son suyas. Amén. Así está este fragmento, así termina este fragmento, ¿sí? Vamos hasta aquí. Vamos a analizar lo que dice aquí. Esto es algo muy profundo, muy interesante. Voy a saludar a los hermanos. Shalom, Ofelia, bienvenida. Shalom, Malena, bienvenida. Ana, shalom. Shalom, Anita. Shalom, Jersibá, David, Alicia. Shalom a todos. Bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a analizar lo que dice aquí. ¿Sí? Aquí vemos un texto muy profundo y en estas dos columnas, más bien una columna y media, podemos descubrir muchas cosas. Primeramente vamos a la columna 1. Dice, sobre él reposó o se sentó, cayó ante el trono. Aquí podemos ver como una escena donde una persona, alguien, cae ante otra persona. O sea, probablemente es un rey o un gobernante, ¿no?, que cae hacia otra persona. Sobre él reposó y dice que se postró, cayó ante el trono. Tal vez significa que el Ruach de Elohim se postró, se sentó o reposó sobre él, ¿sí? No sabemos, y que cayó ante el trono por el Ruach de Elohim, o no sabemos si el Ruach de Elohim está aquí, pero tenemos esta escena de un hombre dominando a otro, o sea, tenemos un dominio. Luego la narración del texto parece, digamos, una interpretación que interpreta una visión, porque se menciona la palabra visión 2 veces aquí.
de la cual no tenemos conocimiento, excepto ideas sueltas, ¿sí? Es muy común en el libro de Daniel que Elohim le da una visión y luego un ángel se la interpreta. Eso lo vemos por todo el libro de Daniel. Bueno, esto sigue el mismo patrón, solamente que no tenemos la visión, pero tenemos ideas sueltas de esta visión, ¿sí? La primera se refiere, ¿sí? Tenemos dos partes de esta interpretación de la visión. La primera se refiere a tiempos de destrucción en el mundo, de opresión, de guerras, de caos, de un gobierno que pisotea. La segunda se refiere a tiempos de Shalom y salvación en la tierra. Entre estas dos partes hay un cambio radical de destrucción a Shalom. ¿Sí? Tenemos un cambio radical aquí, de una columna a otra. ¿Y quién, digamos, no qué? ¿Quién es este cambio radical? Ya lo podemos nosotros entender, ¿sí? Que se está hablando de un hijo de Elohim, ¿sí? Este hijo de Elohim es el cambio radical que hay desde la destrucción hasta el Shalom. Y esto está en las Escrituras. Yeshua dice en Mateo, ¿sí? Que habrá opresión, tribulación, el gobierno, ¿sí? El dominio del mundo se levantará, estará la abominación que causa desolación y que luego se levantará el pueblo. Ya vamos a entender qué dice. Entonces tenemos esta escena de apertura, ¿sí? Que se parece mucho a los capítulos 2 y 4 de Daniel, ¿sí? Tenemos a un intérprete desconocido que parece ser un ángel, ¿sí? Que hace avanzar la historia dando su interpretación, ¿sí? Y la tarea de él es aclarar los elementos que son incomprensibles de la visión para Daniel. Como les dije, la palabra visión está 2 veces en el texto y estas palabras confirman, ¿sí? Que en el texto solo se conserva la interpretación y no podemos reconstruir todo el contenido de la visión, ¿sí? El texto se refiere a lo que se vio, pero no incluye ningún relato de la visión en sí mismo. Tenemos guerra y opresión, ¿sí? Hay tiempo de estrechez. La columna 1, línea 4, vamos a leer. La columna 1, línea 4, dice de esta manera, vamos a la columna 1, línea 4, dice, habrá guerras, la opresión vendrá sobre la tierra. ¿Sí? Aquí tenemos que la opresión se aproxima a la tierra junto con las guerras. La destrucción que viene, ¿sí? Se extiende, manifestándose, o sea, haciéndose ver, ¿sí? En matanza tras matanza, ¿sí? Teniendo lugar en las ciudades, ¿sí? Y tenemos aquí en el texto del Brit Hadashah que Yeshua dice, y oirán rumores de guerras, ¿sí? Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, dice Yeshua. Esto concuerda con este fragmento. Vemos que el fragmento concuerda con las palabras de Yeshua y de todo el Tanaj, de todas las Escrituras. ¿Sí? No es algo diferente. La condición del fragmento, ¿sí? O sea, que está totalmente destruido por su lado derecho, ¿sí? de este texto, nos deja con varios misterios sin resolver, como lo hemos visto, ¿sí? Y está claro que la interpretación no corresponde, digámoslo así, de manera cronológica con la visión, porque en la prosa hebrea no funciona así. O sea, la interpretación no expresa cronológicamente la visión. Por ende, no podemos tener un orden cronológico de la visión, pero eso no nos impide ver la esencia del texto, lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos también una pregunta interesante que habla acerca de reyes durante el tiempo de destrucción. ¿Cuántos reyes va a haber? ¿Sí? Se mencionan a varios reyes diciendo el reino de ellos. Eso está en Apocalipsis también, o sea que va a haber muchos reyes, ¿sí? Como por ejemplo
ejemplo, el dragón, ¿sí? que tiene las 7 cabezas, ¿no? Y las 10 coronas, ¿sí? Y estas coronas son reyes, como dice el ángel en la interpretación a Yohanan, y tenemos las coronas, ¿sí? Entonces va a haber un reino, pero de varios gobernantes, o sea, un reino unificado por varias naciones, eso es lo que quiere decir, un reino mundial, ¿sí? Esto está de acuerdo con el libro de Apocalipsis, de igual manera que con todo el Tanaj, ¿sí? Y como dice el intérprete, el ángel que le habla a Daniel, dice que vio en la visión unos relámpagos, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Como los relámpagos que viste en tu visión, así le dice. O sea, la visión contenía relámpagos. Eso es lo que más podemos entender de la visión, ¿sí? Esto es una advertencia metafórica, ¿sí? Para el tiempo de destrucción, ¿sí? Pero también es algo interesante, ya que los relámpagos son fenómenos que provienen del exterior de los cielos, ¿sí? En el lenguaje metafórico del fragmento, estos se convierten en símbolos de un breve reinado, ¿sí? De caos y destrucción. Es como un relámpago, y el relámpago, ¿cómo es? Menos de un segundo, ¿no? Es una luz que se va en menos de un segundo, ¿sí? Entonces, esto metafóricamente significa que el reinado será muy breve, pero luminoso como un relámpago, o sea, tendrá su poder, ¿sí? Pero breve, ¿sí? Entonces, tenemos metafóricamente que es un desastre que se avecina, que tendrá por breve tiempo, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Como un símbolo también de que Elohim es el creador de todo y todo está bajo su control, ¿sí? En este contexto tenemos los reyes, los reinos, que se vuelven como piezas de ajedrez, en el juego de ajedrez de Elohim. Y él está en este juego moviendo las piezas, ¿sí? Entonces, este gobierno durará un número limitado de años, ¿sí? Pero finalmente desaparecerá como los relámpagos, que son luces en el cielo que son temporales. Y que Elohim tiene el control de todo, que no es algo aparte de Elohim. ¿Por qué? Porque los relámpagos vienen del cielo. Entonces, por eso le mostró relámpagos a Daniel, porque vienen del cielo. Elohim es el que da los relámpagos y a su vez son breves, como este gobierno mundial que habrá en su momento. En la línea 2 y 3 de la columna 2, ¿sí? Se continúa hablando de reinos del mundo, ¿sí? Que dice serán reyes sobre la tierra, ¿sí? Los reyes del tiempo de la tribulación no son solo reyes de ciertas naciones, sino reyes del mundo, reyes sobre la tierra, dice, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Y entonces este movimiento comienza de un nivel más alto y baja, ¿sí? A algo más pequeño. O sea, vemos que comienza con las naciones, ¿sí? Y luego va hacia los pueblos, ¿sí? Dice que pisotearán las naciones a naciones y pueblos a los pueblos, ¿sí? Este reinado hace que baje, ¿sí? Desde los gobiernos hacia los pueblos más pequeños la opresión, ¿sí? O sea, será hacia todo lugar. En Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Entonces tenemos esto muy importante, que está de acuerdo con lo que dice este fragmento, ¿sí? Se levantará nación contra nación, y aquí ¿qué dice? Nación se levantará contra nación, la pisoteará. Es un sinónimo, ¿sí? De levantarse, pisotear. Estamos hablando de destrucción, de violencia. Entonces, ¿dónde está el pueblo de Elohim? Ya que se menciona al pueblo de Elohim en una de las líneas. Dice hasta que se levante el pueblo de Elohim. ¿Y dónde estaba el pueblo de Elohim antes de levantarse? ¿Qué significa hasta que se levante el pueblo de Elohim? ¿Sí? Porque estaban las guerras, las matanzas, ¿sí? Que habrán, ¿sí? Y que se extienden por la tierra hasta las ciudades, ¿sí? Y dónde estuvo el pueblo de Elohim cuando los reyes
se pisoteaban las naciones, las ciudades, ¿sí? Entonces, esto es interesante, porque hasta que se levante el pueblo de Elohim no significa un levantamiento de resistencia, sino que en el lenguaje hebreo la palabra levantamiento significa resurrección. Eso significa, o sea, el levantarse de entre los muertos, ¿sí? Entonces estamos hablando de una resurrección del pueblo de Elohim. Por eso dice, hasta que se levante el pueblo de Elohim. Estamos hablando de una resurrección porque ellos eran muertos por este gobierno. Así dice, los dos testigos serán muertos, ¿pero qué? Serán levantados. ¿Sí? Los dos testigos es una alegoría en el libro de Apocalipsis que significa las dos casas de Israel, o sea, el pueblo de Elohim. ¿Sí? Entonces tenemos varios versículos donde el verbo levantarse en hebreo significa resucitar. Y lo vemos precisamente en el libro de Daniel 12, ¿sí? Que en Daniel 12, 1 al 2 dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos cuyo nombre se haya escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida por siempre y otros para vergüenza y confusión por siempre. Aquí dice, muchos de los que duermen en el polvo serán levantados. Se traduce como despertados, pero en hebreo dice serán levantados. Isaías 26:14 dice: los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán. Así dice, no se levantarán, hablando del levantamiento de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:16, vamos a leer. En el manuscrito hebreo dice de esta manera: porque el Adón mismo vendrá con gran grito y con soplo de shofar desde los cielos a la tierra, y serán levantados primero los muertos en Yeshua. Serán levantados, aquí está el levantamiento del pueblo de Elohim. Serán levantados primero los muertos en Yeshua. ¿Y quiénes son los muertos en Yeshua? Los que fueron muertos por el testimonio del Adón Yeshua. Y todos los que fueron fieles a sus mandamientos, nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que hay un pueblo de Elohim que se levanta en un momento, y que luego de que el pueblo de Elohim se levanta, ¿qué dice el texto? Vamos a leer. Dice así. Vamos a leer en la columna 2. Dice en la línea 4: hasta que se levante el pueblo de Elohim y todo descansará de la espada. Aquí tenemos ese cambio radical, porque tenemos en la línea 3 que dice: la tierra y todo pisotearán, los pueblos a los pueblos pisotearán y las ciudades a las ciudades, pero luego en la línea 4 tenemos un cambio, dice: hasta que se levante el pueblo de Elohim y todo descansará de la espada. Y luego en la línea 5 dice: su reino será un reino perpetuo y todos sus caminos en rectitud él juzgará. Aquí tenemos el Shalom, tenemos el reinado de Yeshua en el milenio. Aquí se termina el gobierno que era como un relámpago, el gobierno del mundo, y comienza un reino perpetuo. Por eso dice: su reino será un reino perpetuo. Esto está en Daniel por todos lados. Daniel 4:3 dice así: su reino es un reino perpetuo y su dominio de generación en generación. Daniel 7:27 dice: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino perpetuo y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Es lo mismo que estamos leyendo aquí. Esto está en Daniel 7:27. Su reino será un reino perpetuo y todos sus caminos son rectitud. Rectitud es la palabra clave del reino perpetuo. Esto contrasta con la maldad de los reinos del mundo, ¿sí? Que habla de tribulación, de angustia, de estrechez. Entonces él juzgará la tierra en rectitud como juez y rey, y todos harán shalom. Él hará el shalom. Por eso dice: hablará shalom a las naciones. Y todas las ciudades a él se postrarán. Así dice. Mientras que las ciudades durante la tribulación fueron parte y fueron afectadas
por la destrucción del gobierno del mundo, ahora las mismas ciudades se unen al Shalom, inclinándose en postración al que les dio el Shalom, al Adon Yeshua. Tenemos este fragmento que habla de Adon Yeshua por todas partes. Aleluya, amén, Adonai es bueno, que nos ha mostrado este fragmento tan interesante en su contenido, aun cuando está partido por la mitad. Vemos aquí algo muy clave en las Escrituras, que lo podemos ver por todos lados. ¿Sí? Y esto es un descubrimiento tan importante que no se conoce. Dice, el gran Elohim es su fuerza. Claro, el gran Elohim es su fuerza, porque en Elohim, ¿sí?, su fuerza está en lo que es Elohim, ¿sí?, en el poder de Elohim, ¿sí? O sea, Elohim está en esa fuerza del reinado del milenio de Adon Yeshua. Elohim es el rey. Él mismo hará la guerra por él. A los pueblos dará en su mano y a todos los arrojará ante él. Su dominio es dominio perpetuo y todas las profundidades de la tierra son suyas. ¿De quién está hablando? De este rey. Las profundidades de la tierra son suyas, de Elohim. Este rey es Elohim, pero en forma de hombre. Por eso se habla de él. El Salmo 95:4 dice lo mismo, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Así dice el Salmo 95:4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una conexión tan amplia con las Escrituras general, ¿sí?, hablando en general de todas las Escrituras, no solo de un libro, sino de todas las Escrituras. Se puede conectar este fragmento con básicamente todos los libros de las Escrituras. Este fragmento también está unido con el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 13, ¿sí?, porque aquí habla de que hará la guerra por él, ¿sí?, y de que él salvará a su pueblo. En Habacuc 3:13 dice, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Aquí tenemos a Elohim luchando por su pueblo, su ungido, ya que en el Tanaj también la palabra Mashiach hace referencia al pueblo de Elohim, a su ungido, o sea, por amor del nombre de Yeshua que está sobre el pueblo, porque nosotros también somos sus ungidos, como dicen las Escrituras, ¿sí?, que somos su pueblo, sus ungidos somos nosotros, ¿sí? Entonces también en las Escrituras, cuando se habla de su ungido, se habla de Israel, ¿sí?, y alegóricamente, ¿sí?, simbólicamente del Adon Yeshua, porque ¿de dónde sale el Adon Yeshua? De Israel. Entonces de la simiente ungida sale el ungido, el Mashiach, ¿sí? Esto es un conocimiento básico de las Escrituras, ¿sí? Esto no es algo complejo de entender, ¿sí? Entonces no es que el pueblo es el Mesías, no, como muchos creen, no, sino que del mismo pueblo que está ungido, ¿sí?, de ahí sale el ungido, el Mesías, el Mashiach, ¿sí? Entonces, amén, Adonai es bueno. Él nos muestra todas estas cosas para fortalecernos en el Emuná, para prepararnos, preparar a nuestros hijos, a las futuras generaciones que vendrán, porque Elohim sabe que esto será fuerte, pero breve, porque será como el relámpago, ¿sí? Entonces los relámpagos aquí simbolizan el gobierno del mundo, porque Elohim sí deja que su pueblo sufra por causa de él, para probar la emuná del pueblo, pero por breve tiempo, porque Elohim no es cruel, porque después hay 1000 años de salvación, 1000 años de reinado del gobierno de la Adon Yeshua, y luego todo un tiempo permanente junto a Elohim. Entonces, díganme si Elohim no es
benevolente, bondadoso con su pueblo, que no lo deja de sufrir por mucho tiempo. A nosotros nos da pruebas, tribulaciones, pero estas no son por mucho tiempo, sino que luego de la noche está la luz. Adonai nos hace ver la luz, y cuanto nosotros más rápido aprendemos, Elohim nos hace salir de la prueba más rápido, ¿sí? Según el tiempo que ha establecido Elohim para que nosotros aprendamos, ya que no viene de nosotros. Amén. Entonces, vamos a dar gracias a Elohim por todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Padre, gracias, Adonai, Jehová, porque tú eres bueno, para siempre es tu bondad con tu pueblo. Bendice, Padre, a tu pueblo, que sea tu pueblo preparado para este tiempo futuro. Y te damos gracias porque tú purificas tu simiente santa, Kadosh, y tú establecerás el reino de David, tu siervo, para siempre, porque tú te sentarás en el trono por los siglos de los siglos. En el nombre de Adon Yeshua. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hemos aprendido mucho, ¿sí? Pueden volver a ver el video, pueden volver a leer este fragmento. Están aquí los versículos en la pantalla. Cuando el video quede grabado, lo pueden volver a leer, lo pueden anotar. Es muy rico, muy profundo lo que se puede leer aquí. Y como ven, lo podemos conectar con las escrituras mucho, por todas partes. Aunque la primera columna no está completa, podemos entender a cierta medida de lo que se está hablando, ¿sí? De este gobierno del mundo, ¿sí? Tenemos a Siria, a Egipto, o sea, hay naciones que se ponen sobre el mundo, gobernando, ¿sí? Entonces, esto se entiende, ¿no? de una manera muy, muy profunda, ¿sí? Aun cuando está este fragmento, no está completo, ¿sí? Y Elohim es bueno porque nos hace comprender aun cuando el texto no está completo, ¿sí? Adonai los bendiga, Adonai los guarde. Espero que haya sido de bendición este tiempo para ustedes, de aprendizaje, ¿sí? También de crecimiento, ¿sí? Recuerden, somos el cuerpo del Mesías. Nosotros somos cada uno un miembro en su lugar, en el cuerpo de la Don Yeshua, que es la cabeza. Shalom, nos vemos.